¿Sabías que el espacio se puede contraer cuando nos movemos a altas velocidades? Es parte de lo que nos dice la relatividad y en este vídeo te cuento. Bienvenidos a Black Orbit y antes de comenzar a hablar de este fenómeno llamado contracción de Lorentz Fitzgerald, os voy a recomendar que veáis el vídeo de la dilatación del tiempo si aún no lo habéis visto, porque tienen bastante en común y vais a entenderlo mejor si habéis visto antes el otro. Pero igualmente vamos a comenzar ya con este fenómeno y lo primero de todo es saber qué significa realmente que el espacio se contraiga. Lo primero de todo es decir que este fenómeno tiene lugar cuando hay un movimiento relativo, es decir, cuando por ejemplo nosotros nos movemos con respecto a algo, por ejemplo con respecto a otra persona, con respecto a un sitio, con respecto a una distancia, lo que sea, pero tiene que haber movimiento relativo. Y esta contracción del espacio lo que quiere decir es que las longitudes y distancias que medimos pueden verse contraídas, es decir, verse acortadas, dependiendo de la velocidad a la que nos movamos con respecto a esa longitud que estamos midiendo o esa distancia, pero solo se puede contraer en la dirección en que nos movemos. Vamos a poner un ejemplo para tratar de entenderlo un poco mejor. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros queremos medir qué distancia hay entre un punto fijo y otro punto fijo que sea, por ejemplo, una montaña. Nosotros cogemos una cinta métrica y medimos 100 kilómetros de distancia. Pero imaginemos ahora que hace lo mismo una persona que se está moviendo en un coche lo suficientemente rápido, muy rápido, imaginemos que el coche puede ir cercano a la luz, pues podría ocurrir que esa persona en el coche no mida 100 kilómetros de distancia entre la montaña y el punto fijo, sino que mida 10, es decir, 10 veces menos. ¿Y cómo puede ser esto? Pues porque al haber movimiento relativo, es decir, el coche se está moviendo respecto a la montaña y el punto que están fijos, el espacio se le va a ver contraído en la dirección en la que se mueve. Estamos suponiendo que el coche va en la misma dirección que hay entre el punto y la montaña que queremos medir, porque medimos en línea recta. Este es el fenómeno de la contracción del espacio y además le va a ocurrir para cualquier otro objeto que se mueva respecto a él. Si por ejemplo en el trayecto entre el punto que hemos dicho y la montaña hay un camión también que mide por ejemplo 20 metros de longitud, esa persona en el coche no va a medir 20 metros de longitud del camión, va a medir 10 veces menos, igual que la distancia entre la montaña y el punto. Por tanto, todos los objetos los va a ver como acortados 10 veces, pero solo en la dirección en que se mueve. La altura del camión seguirá siendo la misma, la altura de la montaña seguirá siendo la misma, porque el coche solo se mueve en horizontal, como estamos viendo en pantalla en el dibujo. Pero ¿cómo es esto posible? Pues bien, es parte de lo que nos dice la relatividad especial y la motivación teórica detrás de esto la veremos en posteriores vídeos porque requeriría de cierto tiempo y es mejor hacer un vídeo separado de eso. Entonces en posteriores vídeos veremos de dónde sale este fenómeno junto con el de la dilatación del tiempo, que también veremos de dónde se deduce, pero lo importante es quedarse con el concepto y sobre todo con que no es un efecto óptico, no es algo subjetivo, es algo que físicamente ocurre, es un fenómeno físico y además la relatividad especial ha sido puesta a prueba muchas veces experimentalmente y de momento no parece estar equivocada en absoluto. Por tanto, podemos tomarlo como algo que de momento parece ser perfectamente cierto como cualquier otro fenómeno. Además, antes de ver un ejemplo real sobre cómo se puede probar experimentalmente que esta teoría es consistente con la vida real, vamos a explicar brevemente cómo se contrae el espacio, con qué factor y atendiendo a qué parámetros. Pues bien, de acuerdo con la fórmula que vamos a dejar por aquí arriba y que vamos a explicar, las longitudes y distancias que nosotros medimos en parado respecto a lo que estamos midiendo se van a ver contraídas por este factor que está por aquí señalado, remarcado, dependiendo de la velocidad relativa que haya entre lo que medimos y el que mide. Es decir, si por ejemplo nosotros queremos medir cuánto mide un coche, cuál es la longitud de un coche, si nosotros lo hacemos en parado desde el coche, por ejemplo, metidos dentro del coche, o si el coche está quieto y nosotros estamos al lado, vamos a medir lo que se llama longitud propia. Es la longitud más grande que se puede medir y es la que mide alguien que está parado respecto a ese objeto. Sin embargo, si lo mide alguien que pasa por al lado corriendo o en una nave o se está moviendo respecto a ese coche, entonces esa longitud se va a ver contraída por el factor que hemos señalado, que dependerá de la velocidad a la que se mueva esa persona que lo mide respecto al objeto que está midiendo. Es importante de nuevo remarcar que solo se va a contraer el espacio
en la dirección en que se mueve. Si por ejemplo nosotros queremos medir la longitud de un coche y viene alguien en una nave muy rápido a velocidades cercanas a la luz, pero moviéndose en vertical, el coche lo va a ver como aplastado, se le va a contraer la altura, pero la longitud la va a seguir midiendo igual que nosotros, porque solo se contrae en la dirección. Si por ejemplo esa persona se moviera en diagonal, entonces el coche es como que se espachurraría en diagonal y por tanto sí que mediría menor longitud y menor altura. Pero eso ya dependería del movimiento en particular. Entonces, como digo, lo importante es saber que la longitud propia es la que mide alguien que está parado respecto a lo que está midiendo, y la longitud que se contrae es para alguien que se mueve con respecto a ese objeto. Además, este factor, esta contracción del espacio, para las velocidades a las que estamos acostumbrados en la vida cotidiana, no se nota prácticamente nada. Sin embargo, cuando nos vamos acercando a velocidades parecidas a las de la luz, ya es cuando comienza a notarse el fenómeno, y conforme más nos acercamos, más y más y más se contrae el espacio, tal y como hemos contado. Ahora que ya sabemos cómo lo hace y en qué factor lo hace y dependiendo de qué parámetros, que solo es la velocidad relativa entre el que mide y lo medido, vamos a ver un ejemplo real de cómo se pone a prueba esta teoría en la vida real. Existe un tipo de partícula llamada muones que al cabo de un determinado tiempo, que se puede calcular con teorías más avanzadas llamada teoría cuántica de campos, se suelen desintegrar, es decir, suelen vivir un periodo de tiempo en promedio, a veces viven más, a veces menos, pero en promedio viven una cantidad y después se suelen desintegrar. Estas partículas se mueven por el espacio a velocidades muy altas, pueden llegar a moverse muy cercano a la luz, y por tanto a estas velocidades tan altas esta contracción del espacio debería ser muy grande, pueden ser factores ya muy importantes a tener en cuenta. Pues bien, a pesar de las grandes velocidades a las que se mueven, cuando caen del espacio en nuestra atmósfera, debido al grosor de la atmósfera, en promedio no les da tiempo a llegar hasta donde estamos nosotros. Se desintegran en el aire antes de caer y por tanto no podríamos detectarlos en un principio. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que según este fenómeno, las distancias y longitudes se van a ver contraídas para estos muones desde su punto de vista, atendiendo a la velocidad a la que se mueven. Como la atmósfera para nosotros está parada y los muones se mueven a velocidades casi como la de la luz, la atmósfera, el grosor, se va a ver contraída en un factor muy grande. Y si tenemos en cuenta esa contracción, de forma que la atmósfera pasa a ser mucho menos gruesa desde el punto de vista de los muones, para nosotros no, porque estamos parados respecto a la atmósfera, entonces sí que les debería dar tiempo a llegar hasta donde estamos nosotros con esa nueva atmósfera de grosor reducido, entre comillas, porque es un fenómeno físico. Pues bien, experimentalmente se pueden detectar muones y por tanto esta es una prueba experimental de que esta teoría es cierta, ya que si esta teoría no fuera cierta, los muones no serían detectables o sería muy raro detectarlos, ya que en promedio se desintegrarían antes de llegar. Gracias a la contracción del espacio podemos detectarlos porque tienen que recorrer una distancia menor que lo que nosotros diríamos que tienen que hacer. Además, como curiosidad, también diremos que este problema se puede resolver sin tener en cuenta la contracción del espacio, sino usando la dilatación del tiempo. Pero esto ya lo veremos en próximos vídeos donde hablaremos sobre la estrecha relación de estos dos fenómenos. Por último, es importante destacar que este fenómeno es relativo a cada observador, a cada persona u objeto que digamos que mide esas longitudes o distancias. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona se mueve en una dirección a una velocidad y otra persona se mueve en otra dirección a otra velocidad, para cada persona las longitudes y distancias se van a ver contraídas en un factor determinado, de acuerdo con su velocidad y la del objeto que mida, y en una dirección distinta, de acuerdo con la dirección en que se mueva ese observador. Es decir, que personas distintas van a ver longitudes distintas y en direcciones distintas. Y todas tienen razón porque este fenómeno no es independiente del observador, sino que depende de quién hace la medición. Vamos a ver un ejemplo para tratar de entender esto un poquito mejor. Supongamos que tenemos dos personas que vamos a llamar 1 y 2 que se mueven en naves idénticas de 20 metros de longitud. Si lo medimos en parado, esto es importante, es decir, su longitud propia es de 20 metros, y que se mueven a la misma velocidad pero en sentido contrario, es decir, una va de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda. Para la persona 1, que está subida en su nave 1,
su nave está parada con respecto a ella, ya que ella está quieta en su nave y ambos se mueven a la misma velocidad. Esta persona 1, si coge una regla y se pone a medir cuánto mide su nave, va a dar 20 metros, igual que cuando la medíamos en parado. Sin embargo, si intentara medir la nave del otro que viene en sentido contrario, no me diría que mide 20 metros de longitud, sino que diría que mide menos. ¿Por qué? Porque la nave que viene de frente se está moviendo con respecto a él, además es en la misma dirección y por tanto la longitud que la persona 1 va a ver de la nave 2 va a ser más pequeña. Vamos a poner por ejemplo 5 metros de ejemplo. La altura, como hemos dicho, va a ser la misma, el grosor también, solo va a cambiar la longitud, que es en la dirección en la que se mueve. Sin embargo, para la persona 2, su nave, es decir, la nave 2, mide 20 metros y es la nave de 1 la que va a medir esos 5 metros que hemos dicho de largo. ¿Por qué? Porque para la persona 2, ella está quieta y es la persona 1 la que viene de frente a una determinada velocidad. Y ambos tienen razón y es lo bonito de la relatividad. Finalmente, si os ha gustado el vídeo, os animo a que dejéis un like, que siempre ayuda mucho, que os suscribáis para no perderos más vídeos y que comentéis lo que queráis. Si tenéis cualquier duda, sugerencia o queréis proponer cualquier tema, estoy abierto a opciones y espero que os haya entretenido, que os haya gustado este fenómeno, que hayáis aprendido algo nuevo y también pido perdón si cometo algún error en algún momento, espero que no, pero siempre está la posibilidad y espero que nos veamos en el vídeo próximo. Hasta otra.